Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares. Y el día de hoy vamos a estar estudiando lo que la Biblia enseña acerca de el último remanente o el remanente del último tiempo y los Estados Unidos, la era dorada. Esa expresión que se ha manifestado en la toma de posesión de el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, donde él mencionó esta palabra que ha comenzado la era dorada. Estaremos analizando qué dice la Biblia acerca de esta gran nación y qué le espera a esta gran nación, por lo cual los invitamos a que nos acompañen para que juntos podamos estudiar las Sagradas Escrituras y podamos tener conocimiento de lo que la Biblia enseña acerca de esta nación. Así que los voy a invitar a que me acompañen para que vayamos juntos de rodillas y le pidamos a nuestro amantísimo Dios que nos dirija en el estudio de su palabra. Vamos a orar, apreciados hermanos. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más nos postramos de rodillas en este humilde lugar para estudiar tu palabra, para reflexionar en ella, para meditar en ella y ver qué es lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Acompáñanos, Señor, durante este precioso estudio de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que se dan cita para estudiar tus sagradas escrituras. Guíanos, pues, mi Dios, enséñanos, y todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche. Así que los voy a invitar a que abramos las Sagradas Escrituras para que podamos mirar el contexto de cada una de las naciones que están representadas en la Biblia y cómo es que cada una de ellas en su momento pensó que eran el único reino poderoso en la tierra y cómo es que en su momento se consideraron un reino dorado, un reino que no podía ser derrotado, que no podía ser pisoteado. Así que los invitamos a que vayamos a las Sagradas Escrituras y busquemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 21 y el versículo 25. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras. La Biblia dice: y tú, profano e impío, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Versículo 26 dice la Biblia: así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Y ahora miren lo que dice el versículo 27 hablando de el pueblo de Israel. Dice la Biblia: arruina, 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 lo reduciré
y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Noten que la palabra de Dios nos está hablando de un reino que se creía invencible, un reino que se creía que estaba por encima de todas las naciones, un reino que pensaba que tendría y sería siempre un reino establecido por encima de todos los reinos. Y a pesar de que Dios los amonestaba constantemente, se llegaron a considerar un reino con una era dorada. Es exactamente la misma expresión que se utilizó el día de ayer en la toma de posesión del presidente Donald Trump. Él dijo: ha comenzado la era dorada de esta nación. Miren lo que dice la mensajera del Señor hablando de estos versículos que acabamos de leer del libro de Ezequiel, y donde estaba hablando que iba a venir una ruina y que los iba a reducir a la ruina y cuyo reino no sería más. Miren lo que dice la mensajera del Señor en el libro La Educación, página 161. Dice: en la palabra de verdad se predice claramente la caída final de los reinos terrenales. En la profecía anunciada, cuando Dios pronunció la sentencia contra el último rey de Israel, se da el mensaje: así ha dicho Jehová el Señor, depón el turbante o depón la tiara, quita la corona, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo se lo entregaré. Y ahora miren lo que dice el espíritu de profecía. La corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice: esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo se lo entregaré. Aquí estamos mirando claramente, mis apreciados hermanos, la expresión que mencionó las Sagradas Escrituras, que va a reducir a ruina todo reino terrenal. Y eso incluye este reino de los Estados Unidos de Norteamérica. Vendrá en un momento no muy lejano, la ruina nacional de este reino, que se considera por encima de todos los reinos. La palabra de Dios se tiene que cumplir, así como se cumplió la caída de Israel, así como se cumplió la caída de Babilonia. Y no solamente la caída, sino también la ruina de Babilonia. Así como se cumplió la caída y la ruina de Medo-Persia, y la caída y la ruina de Grecia, y la caída y la ruina de Roma, así también se cumplirá la caída y la ruina de los Estados Unidos de Norteamérica. Seguiremos avanzando y miraremos lo que la palabra del Señor nos va a seguir mostrando. Nosotros hemos mirado
que las Sagradas Escrituras nos enseñan 8 líneas prominentes de la profecía. La primera línea de las profecías de Daniel y del Apocalipsis son la caída y la ruina de los imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Aquí están las caídas de estos grandes imperios. Cuando nosotros miramos, vamos a mirar que en cada uno de estos reinos siempre el Señor ha tenido un remanente. Miremos unas escrituras. La palabra de Dios nos va a decir que Él siempre ha tenido un remanente. Dice el libro de Patriarcas y Profetas, hablándonos de que el Señor siempre ha tenido un remanente. Dice la Mensajera en Patriarcas y Profetas, página 103. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que lo rodeaban y servían a dioses extraños en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Noten que la palabra de Dios dice que el Señor siempre ha tenido un remanente, y este remanente siempre va a perseverar y se va a mantener en la verdadera fe. Y esa fe jamás de los jamases se extinguirá. Y miremos lo que sigue diciendo: Adán, Set, Enoc, Matusalem, Noé y Sem, en línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. Noten que siempre ha habido en línea ininterrumpida un remanente que ha conservado la fe verdadera y se ha mantenido en esa fe. Aunque pareciera que está por extinguirse, el Señor siempre tendrá un remanente. Y eso es lo que ocurrió. En Babilonia hubo un remanente, en Medo-Persia hubo un remanente, en Grecia también se mantuvo un remanente, en Roma se ha mantenido un remanente. Y miramos que en Apocalipsis capítulo 12, ya para nuestro tiempo, dice la palabra del Señor que Él tendrá un remanente. Dice la palabra: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto o el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Siempre ha habido en línea ininterrumpida un remanente que se va a mantener de parte de la verdad y se va a mantener fiel a los principios divinos. Por eso cuando nosotros avanzamos, vamos a mirar que a pesar de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y a pesar de que el Señor siempre ha tenido un remanente, miren lo que ocurría en Babilonia cuando y por qué es que cayó Babilonia.
Cuando nosotros leemos en Daniel capítulo 2, vamos a abrir la Biblia en Daniel capítulo 2 y el versículo 38, donde nos habla de Babilonia. Dicen las Sagradas Escrituras: y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Hablando de el reino de Babilonia, ese reino que estaba considerado por encima de todos los demás reinos y que en su momento ahí se manifestaban las maravillas del mundo. Tenían ellos una era dorada, que es precisamente lo que se acabó de expresar el día de ayer. Sin embargo, miren lo que dice la mensajera del Señor en el deseado de todas las gentes, hablando de esa cabeza de oro, hablando de ese león que representa a Babilonia. Dice la mensajera en el deseado de todas las gentes, página 20. Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Así que miremos que la era dorada depende de la obediencia a los 10 mandamientos que enseñan la Biblia en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Los verdaderos mandamientos del Señor, no los falsos mandamientos que ha establecido el papado, sino los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios. Sin embargo, miremos lo que sigue diciendo la mensajera del Señor, qué le ocurrió a Babilonia, porque Babilonia estuvo oprimiendo al remanente de Israel. Miren lo que dice: este mismo dominio universal fue ejercido por los descendientes de Nabucodonosor. Y ahora nos está remontando al capítulo 6 de Daniel, donde nos habla de Belsasar, quien era uno de los descendientes de Nabucodonosor. En el capítulo 5 es donde nos habla del rey Belsasar, donde hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Así que nos está hablando de que Belsasar en Daniel capítulo 5 era uno de los descendientes de Nabucodonosor, hasta que casi 70 años después, en los días de Belsasar, debido a la maldad de la nación. ¿Cómo estaba la nación de Babilonia? Estaba en maldad. Y miren lo que le ocurrió a Babilonia. El reino de Babilonia fue roto, es decir, fue quebrado, fue quitado. Lo que decía Ezequiel capítulo 21, y dado a los medos y a los persas. Así surgió la segunda monarquía universal, medo-persa. Encontramos pues, mis amados hermanos, que hemos mirado la primera de las naciones que se consideraban grandes, que no podían ser derrotadas,
y que se consideraban reinos inquebrantables. Sin embargo, la Biblia y la historia nos muestra que sufrió una caída y su reino fue roto, fue destruido y fue quitado de ellos y se le dio al reino de Medo-Persia. Miramos la caída, la apostasía y el reino roto de Babilonia. La Biblia nos iba a seguir diciendo de el reino de Medo-Persia, que lo encontramos en Daniel capítulo 2 y el versículo 39. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras, hablando de otras de las naciones, de los grandes imperios de la Biblia. Y después de ti, es decir, de Babilonia, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Eso es lo que está buscando los Estados Unidos de Norteamérica en su nueva ideología de la era dorada. Está buscando ahora dominar toda la tierra. Y miren lo que dice la mensajera del Señor hablando de este reino. En la historia de las naciones, dice Profetas y Reyes, página 367, en la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad, miren lo que había en Babilonia. ¿Qué es lo que había en Babilonia? Prosperidad. En tiempos de prosperidad, sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. Hoy la gran mayoría de los estadounidenses han depositado su confianza en un hombre, han depositado su confianza en las hazañas humanas. Y miren lo que le ocurrió a Babilonia. El reino medo-persa fue objeto de la ira del cielo, porque en él se pisoteaba la ley de Dios. Tanto en Babilonia como en Medo-Persia se pisoteaba la ley de Dios. Y eso es exactamente lo mismo que va a ocurrir con esta nación. Cuando en esta nación lleguen al completo pisoteo de la ley de Dios. Y vuelvo a repetir, la ley de Dios que él escribió con su dedo y se la entregó a Moisés en 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos que son la columna y la base de su gobierno. Esos santos y buenos y benditos 10 mandamientos que se encontraban y se encuentran dentro del arca del pacto. Pues esa ley era la que pisoteaba Babilonia y esa ley era la que pisoteaba Medo-Persia. Y esa misma ley es la que está pisoteando los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso miren lo que sigue diciendo. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecían la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral.
Por eso es que miramos, mis apreciados hermanos, en estas líneas de la profecía, que estos 4 reinos, los imperios mundiales que están registrados en Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 7, iban a ir cada vez más en decadencia, iban a ir cada vez más en deterioro. Y es exactamente lo mismo que va a ocurrir en este tiempo. Van a ir cada vez más en deterioro estas grandes naciones. Lo mismo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Cada vez más van a ir en deterioro. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 8 y el versículo 21, y también en Daniel capítulo 2 y el versículo 39, que después de este reino, del reino de Medo-Persia, vendría otro reino, el reino de bronce. Miren lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 8 y el versículo 21. Daniel 8, 21. Dice la Biblia: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí nos habla de un gobernante, de un rey, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, el rey de Grecia, el imperio griego, ese imperio que también en su momento fue considerado y se consideraba como el reino de la era dorada. Sin embargo, vamos a mirar qué fue lo que le ocurrió también a este reino. Miren lo que nos dice la mensajera del Señor en el deseado de todas las gentes. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de naciones, así como el flujo y reflujo del impulso e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador, del Mesías. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno, ese era Roma. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria, el idioma griego. De todos los países, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales, y al volver a donde residían, podían difundir por el mundo las nuevas de la llegada del Mesías. Noten lo que nos dice. Había el reino griego, aún tenía influencia en el reino de Roma. Y vamos a encontrar que así como cayó Babilonia, así como cayó Medo-Persia, así como cayó Grecia, así también iba a caer Roma. Miren lo que nos dice la mensajera del Señor en el libro del libro de la educación, página 160. Dice ella: se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante y santo. La profecía ha anunciado, y miren lo que anuncia la profecía, las profecías que estamos estudiando el día de hoy: el levantamiento, así como se levantó Babilonia, Medo-Persia y Grecia, también las profecías han anunciado
la caída, levantamiento y caída. Así que les hago la pregunta, ¿qué le espera a esta gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica? De igual manera, en la profecía nos habla del levantamiento de esta nación, pero también la profecía nos habla de su caída. La profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió con cada una de ellas. Lo mismo que ocurrió en Babilonia va a ocurrir con esta nación de los Estados Unidos de América. Levantamiento y caída. Lo mismo ocurrió con Medo-Persia, Grecia y Roma. Dice, la historia se repitió con cada una de ellas. Lo mismo que con naciones menos poderosas. También la nación en donde tú resides, mi hermano, también se levantará, pero también caerá. Caerán en una apostasía, y eso vendrá a ser la ruina de todas las naciones del mundo, porque todas las naciones del mundo seguirán el ejemplo de los Estados Unidos sin mirar las consecuencias. Los Estados Unidos seguirán pisoteando su santa ley de Dios, los 10 mandamientos, los originales, no los nuevos que ha colocado el papado, no, los 10 mandamientos originales. Y esos 10 mandamientos que ya fueron pisoteados por el papado van a ser pisoteados en esta nación y van a ser pisoteados en las naciones que están en todo el mundo, porque este mundo llegará a la ruina mundial. Comenzarán con ruina nacional, pero se convertirá en una ruina mundial para que todos los imperios de este mundo sean destruidos y sean dados y entregados a el Hijo de Dios, un reino que no tendrá fin, un reino que no será quitado. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Daniel? Daniel capítulo 7 y el versículo 13 y 14. Miren lo que dice la Biblia. ¿Por qué es que tienen que caer todos los reinos del mundo? Dice la Biblia, la palabra de Dios inspirada. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y ahora mira lo que recibe el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? No es nada más y nada menos que Cristo. ¿Y qué es lo que recibe Cristo? Mira lo que dice la Biblia. Y le fue dado dominio, gloria y reino, un reino eterno e universal, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Es decir, no le va a ocurrir lo que le han ocurrido a estas naciones, a estos reinos, a estos imperios que se han levantado y caído. El reino de Cristo será un reino eterno, un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Así que miramos que cada uno de estos reinos ha sido levantado y ha sido caído para ver si va a cumplir el propósito de Dios. Mira lo que sigue diciendo. Cada una de estos reinos tuvo su periodo de prueba. Sí, mi apreciado hermano, cuando Dios levantó a Babilonia,
tuvo su periodo de prueba, tuvo un tiempo de gracia. Fracasó, Babilonia fracasó, Medo-Persia fracasó, Grecia fracasó, Roma fracasó. Y los Estados Unidos de Norteamérica está profetizado que fracasarán. Fracasó, su gloria se marchitó. Sí, esa época dorada, ese comienzo de la era dorada se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otro. Así que estamos mirando, mis apreciados hermanos, que el Señor tiene un remanente a lo largo de todas las historias. Así que vamos a mirar y vamos a seguir mirando que a Babilonia le siguió otro imperio. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 2 y el versículo 40. Vamos a ir a Daniel capítulo 2 y el versículo 40. Dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará. Así que aquí viene un cuarto reino. ¿Quién es este cuarto reino? Vamos a dejar que las líneas de la profecía nos muestren cuál es este cuarto reino. Este cuarto reino es Roma. Sí, esa Roma en la que vivió nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 434. Pero el agente principal de Satanás, al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. ¿Qué prevalecía en Roma? El paganismo, un pisoteo de los mandamientos de Dios. Así que, si bien el dragón representa primero a Satanás en un sentido derivado, es un símbolo de la Roma pagana. Así que el cuarto reino que miramos nosotros en la primera línea de la profecía es Roma. Esa Roma en la que vivió nuestro divino Salvador. Y es la misma que encontramos en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 3. Mira lo que dice la Biblia. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí está la gran Roma con sus 7 formas de gobiernos y con sus persiguiendo y simbolizado por el dragón escarlata, ese dragón rojo. Por eso la cita que leímos anteriormente nos dice que el dragón representa primeramente a Satanás, pero en un sentido derivado representa a la Roma pagana. Así que encontramos al dragón, a Roma pagana. ¿Qué dice el versículo 4? Nos va a llevar a nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí nos habla del nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo durante la época del Imperio Romano. Versículo 5. ¿Qué ocurrió durante este imperio? Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su Hijo, es decir, el Señor Jesucristo, fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí encontramos esa época del Imperio Romano, un imperio que de igual manera se consideraba invencible, un imperio que se consideraba por encima de todos los reinos, de todos los imperios. Había conquistado al imperio griego y ahora se consideraba en una época dorada. El Señor Jesucristo, en su sermón del capítulo 24 de Mateo, habló de la destrucción del imperio romano y de la destrucción del reino de Israel. Miren lo que dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, página 391. En el capítulo 24 de Mateo, en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo, Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la iglesia, desde su primer advenimiento hasta su segundo. A saber, miren los eventos que profetizó Cristo en su sermón del Monte de los Olivos, que está registrado en Mateo capítulo 24. Miren los acontecimientos que él registró. Dice conflicto de los siglos. Número 1, la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió eso de la destrucción de Jerusalén? En el año 70 ocurrió esa destrucción. Así que Cristo le anunció a sus discípulos la destrucción de Jerusalén por Tito. ¿Qué más anunció Cristo? La gran tribulación de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales. Sí, Cristo les dijo y les mostró la persecución por ese dragón rojo, por los emperadores, por Nerón. Cristo les dijo que serían perseguidos por causa de su nombre. Y también les manifestó en Mateo 24 ese tiempo de persecución de 1260 años, en los cuales serían perseguidos por el papado. ¿Qué más le mostró Cristo a sus discípulos? El oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas. Miren hasta dónde los llevó Cristo en el Sermón del Monte. Les anunció la caída de Jerusalén, la caída de Roma pagana y una herida de muerte del papado. Por eso, mis apreciados hermanos, cuando estudiamos estas 8 líneas prominentes de la profecía, encontraremos una línea profética histórica del levantamiento y caída de las grandes naciones que en su momento han gobernado al mundo. Y una de esas, ustedes van a mirar que aparece en la tercera línea de la profecía, que es los Estados Unidos de Norteamérica. En esta cita del conflicto de los siglos, página 391, la mensajera del Señor nos habla de la primera línea de la profecía, pero también nos habla de la segunda línea de la profecía. ¿Cuál es la segunda línea de la profecía?
Miremos qué nos dice la segunda línea de la profecía. Son los 1260 años de supremacía del papado. Eso fue lo que el Señor dijo en Mateo 24. La persecución del papado durante los 1260 años de supremacía papal. Queda declarado por el espíritu de profecía lo que se cumplía acerca de estos 1260 años de supremacía papal, que es la segunda línea de la profecía. Miren cómo la mensajera del Señor tenía bien delineado en el conflicto de los siglos las 8 líneas prominentes de la profecía. Dice en la página 30, una vez más se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes, y que dice: la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó asentar en tierra la planta de su pie, de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno y para con su hijo y su hija. Así respecto de su niño recién nacido, como respecto de sus demás hijos que hubiera parido, porque ella sola los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la estrechez, con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Está hablando de lo que le iba a acontecer a Israel cuando llegara Tito a destruir esa ciudad que se creía por encima de todas las naciones como la única. Sin embargo, estaba profetizada sobre el pueblo de Israel que sus enemigos la iban a estrechar y que ellos mismos se iban a comer dentro de sus propias ciudades. ¿Saben ustedes que es precisamente lo mismo que ocurre cuando se levanta una nación y posteriormente cae en la apostasía y después viene la ruina de la nación? Miren lo que estaba profetizado en Patriarcas y Profetas. Moisés había declarado que vendría una nación, y esta nación llegó en el año 70 después de Cristo. Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, mirando a través de lejanas edades, describió las terribles escenas del derrocamiento final de Israel como nación y la destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Roma. Jehová traerá contra ti una nación venida de lejos, de los confines de la tierra, que volará como águila, una nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Eso lo había escrito Moisés en Deuteronomio capítulo 28, hablando acerca de el imperio romano. Y se cumplió exactamente como lo mostraba la profecía. Así de igual manera se cumplirá con esta nación de los Estados Unidos de Norteamérica, que está reflejado en la profecía de las Escrituras. Dice la mensajera del Señor en Patriarcas y Profetas, página 444. El asolamiento completo de la tierra y los horribles sufrimientos que el pueblo habría de soportar durante el sitio de Jerusalén por los ejércitos de Tito, muchos siglos más tarde fueron pintados vívidamente
comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Noten, mis apreciados hermanos, que la palabra de Dios se va a cumplir tal y como el Señor lo ha manifestado en la profecía. ¿Qué más dice de esta destrucción de Jerusalén, de este levantamiento, apostasía y ruina nacional de este reino? Cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los acontecimientos de la segunda venida, predijo también lo que habría de experimentar su pueblo desde el momento en que él sería quitado de en medio de ellos, hasta el de su segunda venida en poder y gloria para libertarlos. Desde el monte de los olivos vio el Salvador las tempestades que iban a azotar a la iglesia apostólica, y penetrando aún más en lo porvenir, su ojo vislumbró las fieras y desoladoras tormentas que se desatarían sobre sus discípulos en los tiempos de oscuridad y de persecución que habían de venir. En unas cuantas declaraciones breves de terrible significado, predijo el Señor Jesucristo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo impondrían a la iglesia de Dios. Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. ¿Por cuántos siglos o por cuánto tiempo iba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ese remanente fiel y verdadero, por cuánto tiempo iba a ser perseguido? La Biblia nos dice, y la segunda línea de la profecía nos los confirma, que iban a ser perseguidos por 1260 años de persecución papal, como lo decía el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, hablando de esa persecución, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, el papado, y a los santos del Altísimo quebrantará, el papado, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, el papado, y serán entregados en sus manos, en las manos del papado, serán entregados los santos del Altísimo, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que es exactamente el mismo periodo de tiempo que aparece en Apocalipsis 13 y el versículo 5, donde dice: también se le dio boca a el papado, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad a el papado para actuar 42 meses. Esos 42 meses son lo mismo que tiempos y la mitad de un tiempo. Y es lo mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 6, donde dice: y la mujer huyó al desierto. El remanente, los fieles guardadores de los mandamientos de Dios, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten de la persecución papal por 1260 días. Pero son días proféticos, los cuales se convierten en día por año. Por eso en la segunda línea de la profecía encontramos este periodo de tiempo después de
la caída del cuarto imperio de las grandes naciones. Vendría la persecución por ese cuerno pequeño, por esa bestia de Apocalipsis 13, que perseguiría al remanente por 1260 años. Ese remanente que no se unió al papado, que no se unió a esa unión ilícita de la iglesia con el Estado. Ese remanente tuvo que huir al desierto, donde Dios tenía preparado lugar para ellos. Miren lo que dice la mensajera del Señor en el libro acerca de la vida del apóstol Pablo, en la página 117. El poder papal, tan claramente descrito por el profeta Daniel, estaba aún por levantarse y hacer guerra contra el pueblo de Dios y pisotear su ley. Si ustedes se dan cuenta, mis apreciados hermanos, todos los imperios que hemos mirado hasta este momento, todos han coincidido con una cosa. Todos han pisoteado la ley de Dios. El pueblo de Israel pisoteó la ley de Dios. Babilonia pisoteó la ley de Dios. Medo-Persia pisoteó la ley de Dios. Grecia pisoteó la ley de Dios. Roma pisoteó la ley de Dios. Roma papal ahora también pisotea la ley de Dios. Y estos reinos persiguieron al pueblo, al remanente fiel y verdadero que se mantiene en la ley de Dios. Todos tienen la misma característica. Por eso, así como se levantan y pisotean la ley de Dios, tiene que venir sobre ellos la ruina nacional. Miren lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Después de pisotear la ley de Dios, dice, hasta que este poder hubiese realizado su obra mortal y blasfema, sería inútil para la iglesia esperar la venida de su Señor. En el libro del Espíritu de Profecía, volumen 4, en la página 188, nos dice el Espíritu de Profecía: a Juan el exiliado en el solitario Patmos se le dio una vislumbre de los 1260 años durante los cuales se le permitió al poder papal pisotear la palabra de Dios y oprimir a su pueblo. Dijo el ángel del Señor: ellos hollarán la santa ciudad o la ciudad santa. Es decir, el poder papal, así como pisotea la palabra de Dios y sus mandamientos, iba a oprimir, iba a hollar a la iglesia, al remanente fiel y verdadero. ¿Por cuánto tiempo los iba a perseguir? Por 42 meses, de acuerdo a Apocalipsis 11:2. El espíritu de profecía nos está confirmando con detalle la caída de los grandes imperios de la nación que en algún momento dijeron que había comenzado la era dorada. La misma expresión que se dijo el día de ayer a través del presidente de la nación de los Estados Unidos, cuando él dijo: ha comenzado la era dorada. Dice el Conflicto de los Siglos, página 270, los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión
de Roma. Los 1260 años de dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Cristo y debían terminar en 1798. Por eso cuando miramos el diagrama de las 8 líneas prominentes de la profecía, encontramos ahora que se le une otro eslabón a esta gran cadena de verdades. El eslabón que se le une ahora es Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17. ¿Quién es esta gran nación que aparece aquí? Miremos cómo está representado Estados Unidos en la profecía. En Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 11 dice la Biblia: después vi otra bestia que subía de la tierra. En Daniel capítulo 7, Daniel mira subir del mar a 4 grandes bestias. Y una bestia en la profecía significa un reino, una nación poderosa, un imperio que gobernará a el mundo. Miren lo que dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es esta bestia que sube de la tierra? ¿Quién es esta nación? ¿Quién es este reino? ¿Quién es este imperio que sube de la tierra? Una bestia simboliza un reino, un imperio, una nación. Aquellas 4 bestias subieron del mar donde había mucha gente, pero esta bestia que sube de la tierra, ¿quién es? Si nosotros vemos la tercera línea de la profecía, encontramos el nombre de una nación. ¿Quién es esta nación que se levantó, comenzó a crecer de poco y se convirtió en una gran nación, en un gran imperio en el día de hoy? Son los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué dice la mensajera del Señor de esta nación? Ella nos dice: y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos. Cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798, ¿cuándo es que sale a la luz en todo su completo orden profético? En 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación.
Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. ¿Qué ha ocurrido con esta nación que surge a la escena en las líneas de la profecía? Dice que se ha convertido en una de las naciones más poderosas. Hoy por hoy, todos los analistas políticos tienen un mismo pensamiento. No hay mayor nación poderosa en la actualidad que los Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación está en la profecía. Y así como está en la profecía los Estados Unidos, también estaba en la profecía Israel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la Roma papal y ahora los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que todas tienen en común, aún incluyendo el pueblo de Israel? Son que están pisoteando los mandamientos de Dios. Me contaba cierta persona con la cual ella trabaja, hablando de que ella trabaja para unos judíos y sin embargo estos judíos dicen que son del pueblo de Israel, pero no guardan el sábado como el sábado que enseña la Biblia. Guardan un sábado diferente e inclusive dicen que pueden guardar el sábado en el domingo y a veces se van a la sinagoga en domingo en vez de ir en sábado. ¿Por qué es que el Señor le quitó el reino al pueblo de Israel? Nosotros leímos en Ezequiel capítulo 21. Vamos a regresar a Ezequiel capítulo 21 y miremos por qué es que el Señor le quitó el reino a Israel. Miren lo que dice ahora Ezequiel, que es exactamente lo mismo que hacen todas las naciones y por eso es que viene su caída. En el capítulo 22 de Ezequiel y el versículo 8, en el contexto de que iba a hacer caer a la nación de Israel, dice la Biblia: mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo, mis sábados, has profanado. ¿Qué es lo que hicieron todas estas grandes naciones? Y menospreciaron el santuario de Dios y pisotearon su santo día de reposo, lo han profanado. Han profanado el sello del Dios viviente, su santo sábado. Por eso es que a esta nación le vendrá la ruina nacional. Sin embargo, esta nación en su momento ha servido como refugio, pero también sobre ella está profetizada la ruina nacional. Miren lo que dice la mensajera del Señor en la Review and Herald del 17 de diciembre de 1895. Dice: Estados Unidos ha sido un refugio para los oprimidos. Ha sido mencionado como el baluarte de la libertad religiosa. Dios ha hecho más por este país que por cualquier otro país sobre el que brilla el sol.
ha sido maravillosamente preservado de la guerra y el derramamiento de sangre. No ha habido una nación como los Estados Unidos de Norteamérica, a la cual Dios ha hecho más por este país. Pero así de igual manera como ha hecho tanto, así también será su castigo y su ruina, porque han pisoteado la ley de Dios. Y miren qué más sigue diciendo el Espíritu de Profecía, tomo 4, página 398, hablando de esta nación. Los Estados Unidos son la nación más grande y más favorecida sobre la tierra. Una misericordiosa providencia ha escudado a este país y derramado sobre ella las más selectas bendiciones del cielo. Aquí los perseguidos y oprimidos han encontrado refugio. Aquí la fe cristiana ha sido enseñada en su pureza. Este pueblo ha sido el recipiente de gran luz y misericordia sin igual. Sí, mis apreciados hermanos, porque aquí en esta nación, ahora entramos a la cuarta línea de la profecía, porque aquí en esta nación, en los Estados Unidos de Norteamérica, se dio el mensaje de los tres ángeles. Ese mensaje de los tres ángeles se dio aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Ese mensaje de los tres ángeles se sigue dando aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y el mensaje de los tres ángeles nos lleva a adorar a Dios en el verdadero día del Señor, su santo sábado, el cuarto mandamiento. Ese mensaje de los tres ángeles nos llevan a el arca del pacto que está en el templo en el cielo, donde se encuentra la santa ley de Dios adentro de esa arca. Ese mensaje lo recibieron los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí se ha dado el mensaje de la purificación del santuario. Se ha dado el mensaje de los tres ángeles. Se ha dado el mensaje de la justificación por la fe, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí en los Estados Unidos se ha dado el mensaje de que hay un templo de Dios en el cielo, de que hay una ley en el cielo, de que hay un día del Señor, su santo sábado. Y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica se dio el mismo mensaje en contra del espiritismo, de que los muertos nada saben. Por eso dice la mensajera del Señor: aquí la fe cristiana ha sido enseñada en su pureza. ¿Desde cuándo? Desde 1844 hasta nuestro tiempo. Aquí se dio el mensaje en su pureza. Este pueblo, los Estados Unidos de Norteamérica, esta nación, fue el recipiente de esta gran luz y de la gran misericordia del Dios divino. Por eso, si hay una nación que ha recibido tanta luz, así como los adventistas del séptimo día que han recibido tanta luz, esa nación son los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso encontramos y estamos viendo, mis apreciados hermanos, que las líneas proféticas que encontramos en Daniel y Apocalipsis, esas 8 líneas prominentes de la profecía, nos revelan el levantamiento y caída de los grandes imperios. Cuando nosotros seguimos avanzando, miraremos que esta nación, hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, en Apocalipsis capítulo 13, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13
y vamos a dejar y ver qué es lo que va a ser esta gran nación. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, dice la Biblia: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Eso es lo que va a ocurrir aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, y es lo que va a causar su apostasía nacional y su ruina nacional. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí encontramos la apostasía y la ruina de esta nación. ¿Qué dice la mensajera del Señor hablando de esta nación y hablando de ese pequeño remanente que tiene en esta nación? Dice: del nacimiento y de la caída de las naciones, según resaltan en los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y pompa mundanal. Oh, eso es lo que se mencionó ayer en el discurso del presidente de esta nación: la gloria y la pompa de los Estados Unidos de Norteamérica. Babilonia, con todo su poder y su pompa y magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar, un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creían estables y duraderos. Oh, eso es lo que decía ayer el presidente de esta nación. Se desvaneció. Y cuán completamente pereció, como la flor de la hierba, de acuerdo a Santiago 1:10. Así como Babilonia pereció y se desvaneció, así perecieron el reino medo-persa y los imperios de Grecia y de Roma. Y así perece todo lo que no está fundado en Dios. Solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Lo único que va a perdurar es ese remanente fiel y verdadero que a través de todas las edades, a través de todas las generaciones, durará. Sus principios son lo único firme que conoce nuestro mundo, es decir, los 10 mandamientos, su santa ley. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las cosas que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, es decir, por la vida eterna, noble y perdurable, y aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador. ¿Cuáles son esos principios? Sus 10 mandamientos. El reino bienaventurado
que ha de durar para siempre, podemos ser preparados para entrar con Él a poseerlo cuando venga. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis apreciados hermanos, porque la Biblia dice que habrá un reino que no será dado a nadie, un reino eterno que no pasará. ¿Qué le va a ocurrir a esta nación que está revelado en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 11? ¿Qué le va a ocurrir a esta bestia? ¿Qué le va a ocurrir? Para ir finalizando, miren lo que dice. Los habitantes de los Estados Unidos han sido un pueblo favorecido, pero el día en que restrinjan la libertad religiosa, ¿saben qué es lo que está programado y lo que se ha firmado a partir del día de hoy? Que ya no puedes adorar a Dios de acuerdo a los dictados de tu propia conciencia, porque los gobiernos de esta nación, especialmente el ICE, migración, han firmado un decreto donde tienen la autoridad, bajo la firma del presidente de esta nación, entrar a las escuelas y a las iglesias para arrestar a todos aquellos que tienen que ser arrestados. Ya no vas a poder por el momento tener esa libertad religiosa. Ha comenzado una persecución contra una etnia, contra los hispanos, así como comenzó una persecución contra los de raza negra, cuando los blancos perseguían a los negros. En 1850, 1860, y los perseguían por todos lados, entraban a sus casas, entraban en sus trabajos, los maltrataban, los golpeaban, los denigraban, pisoteaban sus derechos. Hoy de igual manera se ha desatado ahora contra esta raza hispana. ¿Qué vendrá después a esta nación? Miren lo que sigue diciendo. Abjuren del protestantismo. Es decir, rechacen los principios de la fe cristiana y del establecimiento de los principios de esta nación y apoyen al papado. Habrán colmado la medida de su iniquidad y en los libros del cielo se registrará que han incurrido en apostasía nacional. ¿Cuál va a ser el resultado de esta apostasía nacional? El resultado de esta apostasía será la ruina de la nación. ¿Cuándo es que esta nación apostatará por completo? Cuando hagan lo mismo que hizo y que hace el papado. ¿Qué fue lo que hace el papado? Fue de cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7, 25. Eso fue lo que hizo. Pensó en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué van a hacer los Estados Unidos? Van a imponer un falso día de reposo y van a pisotear la ley de Dios y van a imponer un falso día de reposo
para eliminar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, su santo sábado. Es exactamente lo mismo que hicieron todas las demás naciones que encontramos en la primera línea profética. Cada una de ellas surgieron, se levantaron, pero apostataron y cayeron y vinieron a la ruina nacional. Eso es exactamente lo mismo que nos dijo la mensajera del Señor en el libro, y con esta cita terminamos, en el libro La Educación, página 161. En la palabra de verdad se predice claramente la caída final de los reinos terrenales, incluyendo este reino de los Estados Unidos. En la profecía anunciada, cuando Dios pronunció la sentencia contra el último rey de Israel, se da el mensaje: así ha dicho Jehová el Señor, depón el turbante, quita la corona, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. A la ruina, a ruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo se lo entregaré. La corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice: esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo se lo entregaré. Ese reino, mis apreciados hermanos, es el reino de nuestro divino Salvador Jesucristo. ¿Te gustaría estar en ese reino? Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La base de ese reino es el amor. Y el amor es obedecer sus mandamientos. Esos mandamientos que están escritos en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5. Esos mandamientos que contienen el sábado del séptimo día, su día de reposo. ¿Quieres estar en ese reino? Para eso tenemos que amar a Jesús. Y el amarlo es reconocer sus mandamientos y obedecerlos. Que el Señor te bendiga, apreciado hermano. Se vienen cada vez más tiempos difíciles. La profecía así lo revela. Y ahora más que nunca debemos de mantenernos de parte de la verdad. Debemos de manifestar ese amor a Cristo Jesús, guardar sus mandamientos donde quiera que nos encontremos, hacer su voluntad, observar ese cuarto mandamiento de su santa ley, el santo sábado, el día del Señor. Porque Apocalipsis 12:17 dice que el remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Aquí fue donde se dio este mensaje. Pero aquí mismo vendrá la apostasía y la ruina nacional. Que Dios nos ampare y nos ayude. Pero de igual manera, como leímos en la cita, así como se han levantado los grandes reinos y han caído, así también los pequeños reinos también se levantarán y caerán. Porque esta apostasía, que es una apostasía nacional, se convertirá en una apostasía mundial. Y esta ruina nacional que comenzará aquí se convertirá en una ruina mundial. Y todos los reinos de este mundo perecerán, para que entonces sea levantado el reino eterno, el de nuestro Señor Jesucristo.
A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, apreciados hermanos, y que Dios nos ayude. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te damos gracias, Señor, porque hay un reino eterno, un reino que no será pasado a ningún otro reino. Ese es el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. En ese reino hay unos súbditos, son aquellos que salieron victoriosos de este mundo, aquellos que fueron fieles a Dios, aquellos que guardaron tus mandamientos, que es la expresión del amor divino, que es el fundamento de tu gobierno, que así como lo dijo nuestro divino Señor Jesucristo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ese será el pensamiento de tu remanente en este último tiempo. Y este remanente saldrá victorioso de la bestia, de su imagen, de su número y de su nombre. Juan los miró en el monte de Sión, que seguían al Cordero por donde quiera que él iba. Tienes un remanente, Señor, que no ha doblado sus rodillas a Baal. Ayúdanos a ser parte de ese remanente. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos, en esta noche. Los dejamos con este hermoso himno y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.